Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada del podcast El Junte Financiero. Estamos hoy en nuestras nuevas instalaciones aquí en el Banco Santa Cruz que hemos diseñado especialmente para este tipo de eventos. Hoy vamos a estar hablando de temas muy interesantes acerca de la finanza para las pequeñas y medianas empresas que juegan un rol esencial en nuestra economía. Mi nombre es Luis Ellaime, vicepresidente de negocios PYME y mi negocio del Banco Santa Cruz. Y hoy estoy acompañado de dos distinguidos colegas. Bienvenido Manuel Vilches, asesor financiero. Un placer, ¿no? Para mí súper agradecido de que me invitaran al primer episodio de la tercera temporada. Así que hay mucha información importante que le vamos a dar a la gente. Y bienvenido René Paradas, gerente PYME del Banco Santa Cruz. ¿Qué tal? Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes en este nuevo episodio de nuestro Junte Financiero. Pues vamos a tocar temas muy relevantes hoy para las finanzas, la parte de la pequeña y mediana empresa y específicamente del capital y el financiamiento, que son temas relevantes para este tipo de empresas que están en proceso de expansión, de proceso de crecimiento y que representan en la economía dominicana, en ese tejido empresarial, ¿no? Una parte muy, muy importante del crecimiento económico de nuestro país, de la creación y mantenimiento de empleos. Entonces, obviamente, vamos a entrar en materia. Lo que vemos en el día a día de nuestra pequeña y mediana empresa es que son emprendimientos que probablemente nacieron como una microempresa y empezaron a crecer y empezaron a evolucionar y por definición una pequeña empresa vende sobre los 11 millones de pesos hasta aproximadamente 75 millones de pesos y es ya no es un emprendimiento, ya es una empresa formada que puede tener necesidades de expansión, ya probablemente tiene aceptación de sus productos en el mercado y tiene que acceder a capital y a financiamiento bancario para poder expandirse. Entonces, Manuel, en tu experiencia, ¿qué necesitan las pequeñas empresas en materia de financiamiento y cómo podemos nosotros contribuir para que puedan tener mucho más capital disponible? Bueno, sí, definitivamente una pequeña empresa que esté haciendo una prueba de su negocio, validando su hipótesis de que eso puede ser un muy buen negocio, puede necesitar financiamiento. Lo único es que sí hay que tomar en cuenta de que desde un inicio es muy probable de que tú tener que financiar una gran parte de esa operación puede ser muy riesgoso, porque al final tú estás en una etapa de prueba y como bien sabemos, 3 de cada 10 empresas, de cada 10 emprendimientos, entonces no llegan al tercer año. Solamente 3 llegan al tercer año. Entonces la probabilidad de que tu negocio no funcione realmente es alta en esos primeros meses de ese primer año. Así que va a haber mucha necesidad de financiamiento. Sin embargo, sí tenemos que tomar en cuenta de que este debe ser sumamente medido y tener las finanzas bien organizadas, porque al final es un compromiso que tú estás asumiendo con una institución que tú vas a tener que pagarlo, aunque va a ser para tu negocio. Si ese dinero eventualmente se pierde o no vuelve, tú vas a tener una responsabilidad como dueño de ese negocio con ese préstamo que tú tomaste. No, y definitivamente que tenemos que preservar el récord de crédito de los clientes. Que es muy importante. Claro, para que puedan preservar ese activo tan valioso y que en el tiempo puedan continuar creciendo con sus empresas. Y René, en tu experiencia con pequeñas y medianas empresas, ¿qué tipo de financiamiento pueden estas acceder actualmente en el mercado? Y cómo podemos ayudarla a que tengan el tipo de financiamiento correcto para que puedan satisfacer necesidades específicas. Sí, bueno, hoy en día las pymes pueden acceder a diferentes tipos de financiamiento a través de bancos comerciales, a través de instituciones gubernamentales, tales como Promipyme, tales como el MIC y Bandex. Adicionalmente, también a través de estaciones de ahorros y préstamos. En cuanto a los bancos tradicionales o bancos comerciales, las pymes pueden acceder a tipos de financiamiento, tales como préstamos comerciales, línea de crédito, leasing financiero, préstamo para adquisición de vehículos. Aquí lo importante sería identificar cuál es la necesidad real del cliente para así poder ofertarle el producto que más le beneficie o que vaya de acuerdo a su necesidad. Tú sabes, Manuel, que tú como asesor financiero probablemente estás en contacto con muchas de estas empresas. Yo he visto muchas historias de éxito donde los clientes básicamente tienen como parte de su capital pues las utilidades retenidas, donde postergan algunos crecimientos en lo personal para darle prioridad al negocio. ¿Qué tan importante es que un negocio al inicio pueda capitalizarse adecuadamente? Ya tienen, por ejemplo, un producto introducido en el mercado, ya hay una aceptación de sus clientes, empiezan a generar un flujo de efectivo a su favor, pero siempre pues, va a haber alguna tentación de comprarse un vehículo de lujo, claro, de, por ejemplo, comprarse una vivienda más costosa
porque hay que aumentar el estilo de vida probablemente, pero en esa etapa crítica de crecimiento de una empresa pequeña para ir apuntando a una mediana empresa, ¿qué tan importante es capitalizar esos beneficios y dejarlo como utilidades retenidas? Es bastante importante. O sea, la necesidad más grande que tiene una empresa que está en crecimiento es de dinero. Si está en crecimiento, ya tienes los clientes. Probablemente tengas que mejorar la parte operativa. Ahora, sin capital, sin dinero, sin liquidez, no va a poder crecer. Porque va a tener que comprar más materia prima, va a tener que comprar más inventario, va a tener que comprar o alquilar un inmueble para poder seguir expandiendo, va a tener que comprar un vehículo para poder llegar a nuevos mercados o nuevos clientes. Entonces, hay algo que pasa, que también es una realidad en República Dominicana, y es que mucha gente emprende o decide poner un nuevo negocio para poder sobrevivir. O sea, se vuelve su fuente de ingreso constante. Ahora, lo que no se nos puede olvidar es que esa inversión que tú estás haciendo aquí de tiempo, pero también de dinero, es lo que te va a dar el colchón para el futuro. Imagínate tú que grandes empresas hoy, los dueños, retiraban todas las utilidades anuales que tuvieran. No pudieran haber tenido entonces otra sucursal, no pudieran haber expandido, no pudieran haber crecido, no pudieran haber llegado a Estados Unidos, por ejemplo, o a otros países, porque sin dinero no lo iban a poder hacer. Entonces hay algo que es una cultura latinoamericana, no solamente una parte de República Dominicana, por si acaso, pero la cultura latinoamericana es de todo lo que me gano, bueno, me lo llevo porque yo soy el dueño de negocio. Sin embargo, si nos ponemos a pensar un poco en empresas internacionales, principalmente de Estados Unidos, es todo lo contrario. Ellos se preocupan porque el dinero se pueda seguir reinvirtiendo. Se preocupan por tener capital fresco de diferentes fondos, por ejemplo, que le financian y hacen que esas empresas se puedan crecer lo suficiente. Y un ejemplo sumamente puntual son dos. El caso de Amazon, el caso de Uber. Son dos empresas muy, muy grandes, son empresas internacionales que durante muchos años dejaron pérdida. Imagínate tú que con esas pérdidas, como quieras, pudieron sobrevivir. ¿Por qué? Porque tenían flujo de efectivo. Una empresa que tenga flujo de efectivo, independientemente tenga pérdidas, va a poder seguir sobreviviendo. Ahora, imagínate que en algún momento los dueños decidieran sacar ese dinero de la empresa. Eventualmente iba a tener que cerrar porque no iban a poder pagar la nómina, los alquileres, las responsabilidades. Entonces creo, si conectamos eso con la realidad dominicana, tenemos que, como dueños de negocio, que creemos firmemente en que nuestro negocio tiene un potencial y que va a tener un potencial a largo plazo, vamos a hacer sacrificios hoy para tener entonces muchísimo más en el futuro. Así yo lo veo. Eso está excelente porque incluso la mayoría de los empresarios que conocemos han tenido ese comportamiento de que el negocio al inicio hay que capitalizarlo, hay que dejar esas utilidades. Incluso cuando van creciendo las ventas y si tú vendes al por mayor que genera más cuentas por cobrar, se te puede parar la operación por falta de liquidez. Sí. Entonces, por eso gran parte de la necesidad de financiamiento de estas empresas es para capital de trabajo. René, básicamente tenemos muchos productos disponibles para la pequeña y mediana empresa aquí en Banco Santa Cruz. Y cada uno de ellos tiene una demanda específica por parte de nuestros clientes. Se me ocurre mencionar el leasing, que es un producto que está, vamos a decir, en un momento importante porque las empresas están valorando cada vez más el poder financiar un poco más de ese activo, el poder tener beneficios fiscales y obviamente los productos para capital de trabajo que son los que la pequeña empresa pues tiene mayor demanda. ¿Cuáles de estos productos tú estás trabajando más actualmente en tu cartera de clientes y cómo anda la demanda de esos créditos en el mercado? Bueno, la verdad es que el leasing es un producto ahora mismo que yo catalogaría como un producto estrella a nivel comercial, ya que es un producto que le permite al cliente obtener un ahorro impositivo muy beneficioso. Este producto yo siempre se lo recomiendo a mis clientes puntualmente cuando van a hacer la adquisición de algún activo, tales como un vehículo o una maquinaria, para que puedan obtener el beneficio que el mismo les brinda. Adicional a también al día de hoy estamos trabajando préstamos comerciales, ya sea para reposición de inventario o para gastos operativos en la empresa. Este tipo de préstamo no se debe otorgar a un plazo mayor a 36 meses, si ya sería para la finalidad antes mencionada. Tenemos también la línea de crédito. La línea de crédito ya son para gastos de imprevistos o gastos fluctuantes. Este tipo de productos se le asigna un cupo o un límite al cliente y el cliente puede disponer del mismo al momento que tenga la necesidad. También ofertamos préstamos comerciales con garantía, y este tipo de préstamo yo siempre lo recomiendo o se lo sugiero a mi cliente cuando ya sería para una finalidad de expansión de la empresa o para ya un plan a futuro.
Este tipo de préstamo también es comúnmente ofertado para llevar a cabo consolidaciones, ya que para este tipo de finalidad se requiere un monto elevado y también se puede colocar a un mayor plazo, por lo cual entiendo que sería el producto ideal para este tipo de finalidad. Dentro de esta variedad de financiamiento que nosotros trabajamos, definitivamente que hay que entender bien la necesidad del cliente, de estas pequeñas y medianas empresas, y cada crédito tiene una razón de ser porque atiende una necesidad específica. Por ejemplo, los créditos de capital de trabajo son a un corto plazo porque la recuperación de ese activo es a muy corto plazo, probablemente 60, 90 días. No es lo mismo que, por ejemplo, una flotilla de vehículos, cuya recuperación o vida útil puede ser 5 o 6 años, o sea que el plazo del crédito tiene que corresponder con esa necesidad. Entonces, Manuel, una pregunta, ¿por qué es tan importante atar el plazo con el propósito del crédito? Porque una empresa puede tener problemas financieros o de liquidez si le damos un crédito a un plazo inadecuado. ¿Por qué es tan importante que ese plazo corresponda con el propósito de ese crédito? Claro, no, mira, eso es vital. O sea, es vital que el plazo corresponda con el destino de ese dinero, porque asimismo, como tú te organizas financieramente en tu negocio, ese activo tiene una vida útil. O sea, si yo financio una maquinaria, esa maquinaria tiene una vida útil específica y esa vida útil debería estar adaptada al plazo de ese financiamiento. ¿Por qué? Porque si no, entonces incluso la empresa se puede sentir con mucha liquidez. Si yo tengo un préstamo que debería de ser a 5 años, idealmente, y yo lo tomo a 10, entonces yo voy a pagar probablemente la mitad de la cuota. Esa empresa se va a sentir que le sobra muchísimo más dinero. Ese dueño de negocio puede sentir que puede pagarse dividendos, pero realmente lo que está es aplazando un financiamiento que no era necesario aplazar. Y lo mismo pasa con las líneas de crédito. Bien sabemos que las líneas de crédito son para capital de trabajo, dígase cuenta por cobrar, financiamiento de cuenta por cobrar, financiamiento de inventario principalmente o para pagos de cuentas por pagar. Entonces, si nosotros no vemos eso como una entrada y salida de dinero constante, se puede sentir incluso que, me estoy poniendo del lado cliente 100%. Yo puedo sentir que mi empresa tiene mucho más flujo, pero no es que tiene mucho más flujo, es que tengo una línea de crédito desembolsada que nunca le he hecho un abono. Entonces, en teoría, ese monto que yo tengo en línea de crédito debería ser el monto que yo tengo en cuenta por cobrar, o debería ser el monto que tengo en inventario, que lo necesito porque necesito tener ese stock, porque me dura el inventario 60, 90 días para llegar. Obviamente necesito tener suficiente en mi almacén, eso tiene un costo y eso yo lo financio con la línea. Pero desde el momento que eso se desconecta y esa línea se utiliza para otro destino, ya está casi asegurado el tema de que tú puedas tener un tema financiero en tu empresa. Eso es tan importante, por eso nosotros nos tomamos el tiempo de asesorar a nuestros clientes, de entender cuál es el propósito de cada crédito, porque cada operación crediticia tiene un propósito y tiene una recuperación de ese activo en el cual se va a invertir, y esos plazos, como dice Manuel, pues son importantes para entender ese flujo que se genera en la empresa y poder repagar el crédito a tiempo sin contratiempo, y también no distribuirnos utilidades inexistentes porque hay un flujo de caja en superávit, por ejemplo, pero que había que saldar esa línea porque ya cobraste la cuenta por cobrar. O sea que ese ciclo operativo de la empresa nos lleva a nosotros siempre a estar muy atentos a entender cada negocio, a entender cada operación, sentarnos con el cliente a ver sus necesidades y nosotros poder asesorarle, no lo que le convenga a la institución financiera, lo que le convenga al cliente para que éste pueda crecer y pueda elevar su nivel. Nuestro rol es llevar la empresa de pequeñas a medianas, de medianas a grandes. Y la gran satisfacción que sentimos es que esos clientes puedan crecer y llevar esos negocios al próximo nivel y por mejorar su aporte a la economía del país. Ahora vamos a tocar un tema muy importante, que es el de la formalización de los negocios. Antes de cambiar de tema, yo quisiera hacerles una pregunta. Yo sé que la gente también se la está haciendo. El que está viendo este episodio hasta este momento está interesado y probablemente tiene un negocio. Y es la siguiente. ¿Cuáles son los principales errores que comete la gente que provoca que entonces al final no se le pueda prestar a su negocio? Esa es una excelente pregunta. Y hay varios componentes que se pueden responder de esos errores. Y para eso estamos nosotros, para asesorar a los clientes. Yo creo que lo primero es básicamente lo que hemos venido hablando. Tomar un financiamiento para un propósito que, vamos a decir, que no corresponda. Nosotros tenemos que orientar a los clientes a que cuando tomen un crédito sea para el propósito que ellos están diciendo y que cuando recuperen esa inversión salden el crédito y no desvíen el destino de los fondos a otras cosas. Una de las cosas también que más cometen los clientes que puede tener algún error es
en la puntualidad con los pagos. El buró de crédito, que es la foto de cada cliente en su historial crediticio, es importante preservarlo porque hace 30 años no había un buró de crédito y entonces no había la masificación del crédito que hay hoy porque tú tienes un historial ya aprobado y eso hay que cuidarlo porque cada pequeña empresa, cada mediana empresa, si quiere llegar al próximo nivel, necesita cuidar ese historial. Entonces a veces los clientes se pueden atrasar 15, 20, 30 días y entienden que quizá eso es normal. Es bueno acercarse al banco a decir, mira, tengo un tema de flujo de caja, vamos a reorganizar este crédito para yo poder aplazarlo pago un poquito y el banco pues te ordena nuevamente en base a tu situación actual y no estás atrasado porque ese historial hay que preservarlo. Otro tema importante es que no planifican a tiempo algunas necesidades. En el mundo que hay de las pymes en nuestro país, hay lo que le llaman la pericia del empresario, que puede hacer un negocio en una semana, en 2 semanas, pero no necesariamente lo planificó con tiempo para armar un esquema o una estructuración de deuda adecuada. Y entonces, en ese sentido, pues tiene que correr al banco a buscar dinero porque hay compromisos que ha hecho antes, incluso de tocarle la puerta al banco. Entonces, cuando hay falta de planificación, pues definitivamente que por más que el banco quiera aportar, pues hay tiempos que hay que cumplir y hay protocolos que hay que cumplir. Y yo creo que si nos planificáramos un poquito más a nivel de que esas empresas tengan en proyección cuánto van a crecer, qué expansión van a hacer, los bancos podemos ser un aliado estratégico mucho más robusto y certero a la hora de acompañarle en su crecimiento. Buenísimo. Creo que queda muy claro ahí para la gente. Adicional a eso, quería también agregar que a veces le afecta al cliente cuando se acerca a nosotros y nos solicita un crédito, pero no tiene definido la finalidad del mismo. Hay veces que los clientes quieren optar por un crédito para luego ver para cuál sería su finalidad. Y eso no es lo saludable. Lo saludable es ya ir con un plan de negocio bien claro, tener la finalidad clara para que así nosotros podamos asesorarle e indicarle cuál sería el producto que más le conviene o le beneficie. Exacto. Entonces, básicamente, pues, dentro del mundo de las pequeñas y medianas empresas, hemos visto cómo muchas de estas compañías van formalizándose cada vez más, van accediendo a créditos bancarios más significativos, lo que le permite crecer y en este mundo tan competitivo puede obtener ese capital, apalancarse. Y muchas personas me preguntan, ¿qué es una deuda buena y una deuda mala? Yo siempre le digo que para una empresa, en mi opinión, una deuda buena es cuando el retorno de la inversión es superior al costo de la deuda. Cuando tú te apalancas en un crédito bancario y tú estás produciendo por encima del costo del financiero, pues ahí hay una deuda buena y entonces ese cliente puede generar valor, puede generar riqueza para su compañía. Pero tenemos que ir tendiendo a formalizarnos cada vez más. Por ejemplo, en una economía donde en las periferias de la ciudad se manejan muchas transacciones en efectivo todavía y quizás los clientes no muestren eso en sus estados financieros o en sus estados de cuenta para demostrar capacidad de pago. Hay limitaciones para las pequeñas y medianas empresas de acceder a crédito bancario porque probablemente no lo pueden demostrar en documentos, aunque el negocio sea productivo. En tu experiencia, Manuel, ¿qué tú has visto? ¿De qué oportunidades hay para que las pymes puedan acceder a mayor capital de crédito, por decirlo así, si se formalizaran en un mayor grado? Claro, no, esa es una realidad. Y la verdad es que he tenido casos que son lamentables porque son negocios que tienen potencial, pero sus sueños nunca se ocuparon. Incluso en algunos casos ni siquiera lo tienen bien constituido. Constituyeron una empresa, la dejaron ahí y simplemente reciben dinero en efectivo o reciben en sus cuentas personales, lo cual entonces cierra puertas al crédito. Y todo eso parece muy bien y eso está genial en ese momento. Sin embargo, cuando tú quieres expandir, quieres que te ofrezcan un préstamo, una unidad de crédito para tu negocio, entonces tú no tienes cómo respaldar ese crédito y no te lo dan. Y entonces tienes que acudir a un financiamiento mucho más alto, la tasa de interés, que va a afectar tu flujo futuro, que va a afectar tu rentabilidad de manera general, o no hacer la expansión. Que ninguna persona, ningún dueño de negocio que de verdad quiera su negocio, que vea el potencial que tiene, nunca va a decir, sí, hay mucho potencial, pero yo no voy a expandir. O sea, eso no pasa. Entonces, no tener las puertas abiertas por no estar formalizado y no llevar las cosas como deben de ser, al final, a mediano o largo plazo, tiene un efecto negativo que no se lo desea a nadie. Claro, cuando tú dices un costo más alto del financiamiento, te refieres probablemente a crédito informal, ¿no? Crédito informal, quizás un préstamo personal en algunos de los casos, que sabemos muy bien que tienen una tasa mayor y incluso tienen hasta un plazo menor en muchas ocasiones y que entonces te va a afectar mucho tu flujo de efectivo mensual en el negocio.
Definitivamente, entonces poder acceder a montos mayores de crédito, a condiciones mejores de crédito, tiene mucho que ver con formalizar la empresa, con que todas las operaciones estén transparentes y que podamos evidenciar una capacidad de pago para que la empresa pueda calificar para mayores montos. En tu caso, René, ¿qué reto estás viendo en tu día a día con el tema de empresas que no están tan formales y que vienen a solicitar productos y servicios al banco y que sabemos que probablemente esos negocios califican, pero nosotros tenemos regulaciones a las cuales cumplir y que también tenemos que tener ese balance entre atender a los clientes y atender nuestras obligaciones vía las regulaciones de la superintendencia de banco? Y entonces hay clientes que sabemos que podrían pagar un crédito, pero que probablemente al no estar del todo formalizadas, se quedan un poco cortas en los montos en que podemos prestarle. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Claro que sí. La realidad es que los clientes tienden a pensar que formalizarse implica pagar más impuestos. Y la realidad es que no es así. Formalizarse también trae sus beneficios. Yo considero que trae más beneficios que debilidades, vamos a decir. Por ejemplo, una empresa formalizada tiene más acceso a solicitud de financiamiento, como ya han expuesto. Adicional a eso, también crea una credibilidad y confianza ante sus clientes y ante el banco que están solicitando algún tipo de financiamiento. También pueden optar por beneficios legales, ya que pueden facturar con comprobante fiscal y demás, y le pueden también ofrecer el beneficio a sus empleados de seguridad social. Entonces, uno de los principales, vamos a decir, lo que más afecta al cliente no formalizado en la solicitud de crédito es que ante el banco no tiene, vamos a decir, esa credibilidad o no puede demostrar esa solvencia para adquirir el producto que está solicitando. Es importante entender que el sistema financiero ha ido apoyando a las pymes cada vez más en temas de financiamiento. Como sabemos, como son negocios no muy longevos, no tienen tantas garantías reales que proveer a los bancos. Entonces, esto es sumamente importante, poder demostrar esa capacidad de pago, poder manejar su flujo de efectivo a través de cuentas de bancos, poder transparentar todos los estados financieros, porque si se presentan negocios importantes y tienen que solicitar un aumento del crédito y no hay garantías que proveer, lo único que el banco tiene para darle ese crédito es esa capacidad de pago que puede demostrar esos estados financieros que puedan ser más robustos cada vez. Entonces, en ese sentido, Manuel, es importante esa formalización. Yo conozco pocas pymes que tengan garantías. Sí. Y entonces, por eso es importante que esto que es el aval del crédito, que es el récord de crédito, lo que es la parte de la capacidad de pago, pues esté cada vez más transparentada. Claro, y también la parte de la organización financiera, porque el banco te va a solicitar estados financieros de tu negocio. Entonces, a veces se olvidan muchos dueños de negocio de que también eso es muy importante, no solamente para el banco, también para ti como persona, como dueño de negocio. Tienes que ir viendo cómo va tu negocio, qué cosas tienes que ajustar. Entonces, a veces pasa mucho dentro de la informalidad también, y a veces dentro de la formalidad, de que simplemente tenemos a un contador para que nos declare ante impositivamente a la DGI. Pero también es importante que tú puedas tener tu contabilidad organizada, que tú puedas ver tus números, que tú puedas identificar dónde están los mayores gastos, cómo va el margen, cómo va el costo. Y sin eso, entonces, claro, tú puedes tener un golpe de suerte, te puede ir muy bien, pero la probabilidad de que las decisiones que tú tomes sean acertadas, tomando en cuenta tu posición financiera ahora, es mucho más difícil. Entonces, tanto para el banco como para ti, yo creo que esa organización financiera es vital y el banco también lo valora. Porque a veces pasa que clientes incluso no tienen contabilidad organizada, mandan a hacer un estado financiero para entregárselo al banco y el estado financiero tiene una posición que ni siquiera es la realidad, pero es peor de lo que realmente es. Y el banco, eso fue lo que recibió. Y el banco tiene que trabajar con la información del cliente. Yo no sé si les ha pasado a ustedes también. Y al final eso afecta a ese crédito en cualquier momento. Hay una transición entre la pequeña y la mediana empresa que es vital y tiene que ver con los montos tope de financiamiento que se otorgan cuando la empresa pasa a ser, por ejemplo, mediana deudora, que es que en el sistema financiero consolidado tiene 25 millones de pesos o más tomados en créditos. Esto incluye también tarjetas de crédito empresariales, leasing, todos los productos de crédito que una empresa tiene. Cuando supera 25 millones se vuelve mediano deudor. En ese punto, yo he visto empresas que no pueden dar el salto a mediano deudor porque no están formalizadas. Y los estados financieros tienen que estar en consonancia con su declaración de impuestos para que el banco regulatoriamente pueda aprobar este crédito y que
Obviamente los análisis son más rigurosos cuando los créditos son de mayor envergadura. Aquí tenemos algunos desafíos, René, y por eso hemos ido preparando esas pequeñas empresas, dándole asesoría para que cuando lleguen a ese proceso de llegar a mediano deudor estén listas, porque es importante en la expansión de estos negocios poder apoyar con montos de crédito más grandes. Una empresa que te tomaba 10 millones de pesos, 20 millones, ya necesita 30, necesita comprar un local más grande, necesita, por ejemplo, expandirse, y es penoso a veces que no puedan calificar porque no han puesto en orden financiera, ni contablemente, ni administrativamente estos documentos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en tú preparar tus clientes para esa transición que tiene que ser exitosa para el crecimiento de la misma? Claro que sí. Yo considero que eso es un asesoramiento importante que hay que brindarle al cliente, ya que, como usted dice, necesariamente para la empresa continuar creciendo, poder crecer, debe optar por financiamientos de montos más elevados o para expandirse. Entonces, necesariamente tiene que dar ese paso de convertirse a mediano deudor. Muchos clientes tienden a tener resistencia o miedo, pensando en que los procesos van a ser más rigurosos. También, por ejemplo, preparar unos estados financieros auditados, que son los requeridos en este tipo de clientes, son realmente más costosos. Pero al mismo tiempo, nosotros como asesores le recomendamos al cliente que debe hacerlo, primero para optar por créditos de montos mayores y segundo para tener su empresa más organizada. Estos son los factores que le van a permitir continuar creciendo y expandiendo su empresa. Toda esta pregunta para Manuel ahora. Manuel, en una transición de una micro, una pequeña y luego una mediana empresa, vemos cómo el rol del propietario debe ir cambiando y su mentalidad también. Probablemente en los inicios y hasta una mediana empresa de tamaño pequeño, por decirlo así, o una pequeña empresa iniciando, el propietario tiene un rol prácticamente de todólogo, como decimos en el algo popular, picha, batea, para y el corredor emergente también. Entonces, ya en algún momento ese empresario debe evolucionar a tener un gerente financiero, por ejemplo, que le maneje estas estrategias. Pero ¿en qué punto puede una empresa pagar este recurso humano tan valioso? Porque sabemos que esa transición exitosa se tiene que dar con talentos que esa empresa tiene que en algún momento contratar. ¿Cuándo es el momento de un empresario pensar en contratar talentos así, que la empresa pueda pagarlo y que puedan pues aportar al crecimiento de la misma? Claro, mira, yo creo que el principal problema ahí es un tema financiero, o sea, es un tema de que, bueno, tengo que pagar una nueva nómina, un nuevo sueldo a esta persona. Sin embargo, yo creo y siento, según mi experiencia, que los negocios te van diciendo cuando tú necesitas algo. O sea, tu negocio, tú, si eres dueño de negocio y eres todólogo y lo manejaste durante varios años, ya tú te vas a dar cuenta de que, tú sabes que necesito un gerente de operación o alguien que me ayude con la operación. Después, cuando tú tengas algún tema de finanzas y de contabilidad e impuestos, tú vas a decir, ¿tú sabes qué? Necesito un gerente financiero o una persona con experiencia financiera que pueda trabajar conmigo. Entonces, el negocio te va a ir dando señales. Ahora, tú como dueño de negocio, como presidente, como gerente general, tienes que ir dándote cuenta de esas señales e ir preparando ese camino. ¿Por qué? Porque se puede ver en nuestra mentalidad, se puede entender de que esto que yo estoy haciendo ahora es un dinero que yo me hubiese podido llevar a mi casa. O sea, a veces se ve así, incluso en empresas medianas, que todavía el dueño de negocio no ha cambiado esa mentalidad. Y yo veo, wow, tengo que ahora pagarle 100,000 pesos a una persona para que me ayude a hacer esto en específico, que yo quizás eso mensualmente me lo pude haber llevado a mi casa. Sin embargo, eso es una inversión. Porque eso es lo que te va a permitir a ti, entonces, tú tener tiempo disponible para tú seguir creando ideas, para tú seguir liderando la empresa. O sea, el dueño de negocio, y eso es lo que a veces es muy difícil aquí, y creo que es parte esencial de por qué las empresas en República Dominicana no llegan a ser más grandes, y es que quieren seguir teniendo el control completo. Y no existe un CEO, un gerente general, un dueño de empresa que sea perfecto en todas las áreas. Quizás yo puedo ser muy bueno en el área financiera, pero si yo abro un negocio de construcción, yo voy a llevar la parte financiera perfecto. Ahora, la parte operativa, yo no tengo experiencia. Entonces, si tú no empiezas a delegar y a contratar personas que sí sean expertas, que te puedan ayudar a mejorar eso, a mejorar tu producto, a mejorar tu servicio, a organizar la parte financiera, la parte administrativa, servicio al cliente, entonces es muy difícil que tú puedas seguir escalando. Mira que hemos tocado un tema muy importante porque es neurálgico el poder contratar personas clave
Y como dice Manuel, el tamaño de la empresa lo va a pedir, porque llega un momento en que es imposible que el propietario pueda cubrir todas las bases, como decimos, y que pueda contratar expertos especialistas que le ayuden a que él se concentre en la parte central del negocio, que es buscar clientes, que es aumentar su mercado en lo que él sabe hacer y lo que viene de cuando era una microempresa. Incluso, René, hemos visto que cuando vamos a visitar una mediana empresa, la gran mayoría de esa mediana empresa ya tienen un gerente financiero. Las conversaciones con esos clientes son diferentes. Ya tú puedes ver un presupuesto, puedes ver un flujo de caja proyectado, ya puedes ver una persona que se preocupa por maximizar la finanza de la empresa. Ya hay una persona que incluso discute con nosotros temas, vamos a decir, mucho más trascendentales del futuro de la compañía, de una visión estratégica, pero también de los costos financieros de las deudas. O sea que hay alguien que está contratado para ese rol. ¿Qué diferencia una pequeña y una mediana empresa en ese sentido? Y cómo un gerente financiero, desde tu punto de vista, puede aportar a que esa mediana empresa pueda tener mayor éxito. Definitivamente que cuando visitamos ese tipo de clientes, ya mediana empresa, nos damos cuenta de inmediato de que hay una mayor organización en cuanto a temas financieros, como también temas de documentación legales, porque muchas veces nosotros solicitamos diferentes tipos de documentos para preparar un expediente o preparar una solicitud, y cuando la empresa no cuenta con un gerente financiero que tenga experiencia y tenga dominio sobre los documentos, el proceso se retrasa, porque a veces el dueño de la empresa es a quien le solicitamos un documento financiero que no tiene conocimiento para qué se utiliza o para qué sirve. En cambio, cuando ya la empresa cuenta con un gerente financiero que tiene la experiencia, entonces el proceso es mucho más fluido, mucho más rápido, porque le pueden brindar ese apoyo. Entonces, básicamente, yo diría que la principal diferencia sería el conocimiento, lo que le aporta en cuanto a conocimiento, y también lo que le aporta en cuanto a la agilidad de completarnos o enviarnos documentos requeridos financieramente de la empresa. Eso está espectacular. Incluso son roles que aportan a que esa empresa pues tenga un mayor resultado. Entonces, en cuanto a la preparación del empresario, vamos a tocar este punto brevemente. Yo creo que también hay algo importante que tocar aquí, y es que muchas veces hemos visto empresarios que han crecido, que los volúmenes de ventas han sobrepasado incluso los límites de pequeña empresa y se vuelven mediana empresa. Ya tienen 100, 150, 200 colaboradores. Ya no es un emprendimiento, pero la mentalidad del propietario de querer, como decíamos ahorita, acapararlo todo, de tomar todas las decisiones, de, por ejemplo, tomar el dinero de cada chica, ponérselo en el bolsillo porque es su propia empresa, sin mucho control, pudiera en algún momento perjudicar las operaciones de esa empresa. En tu experiencia, Manuel, ¿cómo una empresa puede organizarse para que estas cosas no pasen y que el propietario cambie de mentalidad también, que siga preparándose, que realmente la manera en que tomó decisiones y llevó la empresa hasta ese nivel probablemente para el futuro no le va a servir? Claro, mira, yo creo que hay un tema importante de que el dueño del negocio o el que lleva el negocio tiene que crecer al igual que el negocio. Si tu negocio está creciendo más rápido de lo que tú estás pudiendo crecer, eventualmente va a haber un estancamiento. Y eso va muy atado, y creo que hay que conectarlo muy bien con la parte de que a veces el dueño de negocio está muy enfocado en la parte operativa y ni siquiera le da tiempo de poder seguir desarrollándose. Ahora, si tú no te desarrollas, tú vas a ser el que va a frenar ese negocio eventualmente. Entonces, el dueño de negocio tiene que empezar a entender muchas áreas que son importantes del negocio. Por ejemplo, pasa mucho que mucha gente emprende, ya le va muy bien, como tú bien decías, pero esta persona estudió, ¿qué puede haber estudiado? Arquitectura, y le va muy bien, no tiene conocimientos financieros. Llevó la empresa de la forma que pudo ir llevándola, pero si tú no te preparas financieramente, y no que tú tengas que ser el gerente financiero, pero tú como dueño de negocio tienes la responsabilidad de entender cómo funciona, porque ahora tú vas a tener que liderar o supervisar a una persona que tú vas a contratar para eso. Entonces, todo tiene pros y contras en la vida, y eso lo sabemos. Tú puedes tomar la decisión de ser un asalariado y eso está muy bien. Hay muchas personas que le van muy bien y ganan mucho dinero siendo asalariado. Ahora, si tomaste la decisión de ser dueño de negocio y tú de verdad quieres hacer un cambio y que tu negocio tenga un crecimiento y una proyección a largo plazo positiva y sólida, entonces también hay una responsabilidad de que tú tienes que empezar a crecer, a formarte. Que lamentablemente es algo que no tenemos tanto esa cultura, pero que
tiene un efecto bastante fuerte. O sea, es igual una inversión que tú estás haciendo en ti. Y a veces la gente cree también de que hay que invertir mucho dinero. Y hay algo tan sencillo como empezar a leer. Algo tan sencillo como empezar a escuchar y ver podcasts. Algo tan sencillo como audiolibros que están disponibles, que son bastante económicos y que te pueden ayudar muchísimo. Y ahora tenemos inteligencia artificial. O sea, tú entras en inteligencia artificial y tú le das la información que tú tienes que darle de tu negocio y le haces preguntas técnicas. Y después, si tú no le entiendes, tú le dices, tradúceme eso que yo no lo estoy entendiendo, y te lo va a explicar bastante llano. Y eso tú lo llevas a tu negocio. Ahora, es un reto, pero es clave que cada uno de nosotros que tenemos negocio, tenemos una responsabilidad. Y lo último que quiero decir sobre eso, el negocio no es solamente tú, no es por ti que tú lo estás haciendo. Tú también tienes colaboradores que tienen familias que dependen de ti. Si a tu negocio le va bien y tu negocio puede seguir creciendo, esas personas tienen su comida segura también y su futuro asegurado. O sea que a veces pensamos en que, el negocio, yo soy el único responsable, yo lo estoy haciendo por mí, pero hay un efecto cascada que incluso si nos vamos en materia económica, también tiene un efecto económico en el país. Ese pequeño granito de arena que tú estás haciendo con tu negocio, que a veces lo vemos solamente en, este es mi negocio, me deja mucho dinero, me deja poco, pero tiene un efecto 360 que es significativo. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro primer episodio de la tercera temporada del Junte Financiero. Reiteramos que estamos estrenando instalaciones aquí en el Banco Santa Cruz. Ha sido un conversatorio espectacular donde hemos podido tocar temas muy relevantes. Y yo quiero concluir con algo muy importante. O sea, las pequeñas y medianas empresas son importantísimas en la economía dominicana. Generan muchísimos empleos, aporte al PIB. El 90% del empresariado. El 90%. Y también la banca le ha puesto mucho más atención. Creo que hay tres actores en este mercado: el gobierno, la banca y los pequeños y medianos empresarios, que tenemos que trabajar de la mano para darle mejores condiciones para que puedan desarrollar su negocio, para que esto sea un mercado fantástico. Y definitivamente que se puede lograr, se puede hacer. Yo creo que el mensaje final es que estamos ahí con ustedes en nuestra institución. Tenemos la asesoría a los clientes como una de nuestras prioridades, porque entendemos que estos temas no lo dominan ni lo maneja todo el mundo, y que un gerente pyme tiene la responsabilidad no solo de colocar productos y servicios financieros para el banco, tiene la responsabilidad de guiar al cliente a que haga buenas inversiones y que esos créditos sean dirigidos a cosas productivas. Se puede lograr. Vamos a estar en un mercado que siempre va a tener la pequeña y la mediana empresa como un punto estratégico, y nosotros vamos a dar servicios financieros a las mismas para que puedan continuar creciendo. Lo que tenemos es que prepararnos, que los empresarios entiendan que pueden llevar su negocio al próximo nivel, que la formalización es importante, que el tener un estado financiero robusto es importante, que contratemos gerentes financieros no contables necesariamente para que nos preparen un estado, sino entender los números, sentarnos a hablar de estrategias, y para eso nosotros vamos a estar para ustedes. Ha sido un episodio bastante interesante, el tiempo se nos fue muy rápido. Sí. Yo quisiera, si me lo permiten, cerrar con un mensaje que yo siempre le doy a mis clientes, y es que cultiven relaciones sólidas con sus bancos y sus asesores. No solo vean el banco como un lugar donde hacen sus depósitos, sus ahorros, tienen una tarjeta o un crédito, sino más bien véanlo como un aliado estratégico, o más bien un socio de la empresa que lo va a acompañar durante el crecimiento y desarrollo de la misma. Conversen con sus asesores, cuéntenle sus planes a futuro, sus próximos negocios, para que así el asesor pueda identificar oportunidades donde el banco pueda continuar apoyándolo. Y algo muy importante es que no confundan la venta con rentabilidad. Un gran volumen de ventas sin cuidar el margen, sin tener un margen saludable, puede llevar al deterioro de la empresa. Siempre prioricen la rentabilidad en cada plan de crecimiento que tengan. Manuel, ¿un mensaje final? Bueno, yo quisiera dejarles con que si tú eres dueño de negocio, empieza a hacer la tarea que tienes que hacer, que tú tomaste la decisión de ser dueño de negocio. Pero yo estoy seguro que si tú te llevas de estos consejos, tú vas a poder llevar tu negocio al siguiente nivel. Formalización, organización financiera, empieza a delegar, pero sobre todo crece como dueño de negocio, que eso va a ser un efecto catalizador en tu empresa. Bueno, pues muchas gracias, René y Manuel, por su contribución. Hemos llegado al final de este primer episodio de nuestra tercera temporada. Estén atentos a los demás episodios. Estos temas son muy interesantes. Vamos a traer temas tan interesantes como el de hoy, donde podamos contribuir para que todos estos empresarios puedan tener conocimiento y poder tomar mejores decisiones en beneficio de su negocio. Muchas gracias.